¿Qué tal amigos de Educarte Fiscal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este su programa, por supuesto por IMEFI TV. Y hoy en día tenemos una nueva condicionante por algunas cuestiones técnicas, fallos humanos, algunos errores por aquí que tuvimos en la parte personal para ponernos de acuerdo, pero con mucho gusto de estar aquí en el programa. El día de hoy solo me acompaña mi compañero y amigo Alejandro Valdés. Te saludo, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Te mando un fraternal abrazo y por supuesto le enviamos a nuestra compañera, la maestra Ana Ramírez, un cordial saludo, esperando que toda esa carga laboral que se nos ha venido encima, pues de alguna manera podamos sacarla adelante para que estemos más tranquilos. Pero invariablemente un gusto compartir con todos ustedes, contigo, amigo, y con todas las personas que nos acompañan sobre este tipo de temas que siempre son importantes mencionar, puntualizar, estudiar, analizar y pues qué otra cosa que declaración anual, personas físicas que tributen en el régimen de reciclo, Sí, amigo. pues ya te me adelantaste, Alex, ya hasta presentaste el título muy bien. Pues un abrazo de vuelta y sí, claro que sí, un abrazo, un saludo para la querida Ana, que también está bastante ocupada como todos nosotros. Y bueno, ya lo comentó el maestro Alejandro, vamos a tener un programa en el cual hoy estamos hablando de régimen simplificado de confianza, algunas puntualizaciones que queremos hacer a través de este régimen. Y pues bueno, para comenzar, yo les quiero decir que el régimen simplificado de confianza, como todos ustedes saben, es un régimen aparentemente sencillo y el cual a veces no le damos la importancia necesaria. Porque si ustedes analizan la ley del impuesto sobre la renta, específicamente el artículo 113, que es precisamente donde emana este régimen, recordemos que apenas en 2022 se actualizó, por buenas o malas condiciones es que estamos en reciclo. Me refiero a que en 2021 todas las personas que tenían cierto régimen tendrían que pasar su actualización y avisar que se quedaban en régimen de incorporación fiscal, y si no directamente la plataforma los pasaba a reciclo o actividad empresarial o arrendamiento dependiendo el caso. En este caso en específico tenemos los artículos 113E al 113J. Si nosotros analizamos, pues son 6 artículos, no más. Y eso es el artículo 113, pero solo con subdivisiones de 6 maneras. Entonces, cuando lo vemos de esta forma general, así en global, pues pareciera algo muy sencillo, algo relativamente fácil, pero hay algunas cuestiones y especificaciones que tenemos que tomar en cuenta. Y sobre todo, Alex, no nada más son los 6 artículos o las 6 letras que les estoy comentando, hasta la J, de la E a la J. También existen artículos transitorios y lo más importante, Alex, que también hemos comentado aquí, las reglas de resolución miscelánea, que para 2023 son 35. Sí, correcto, Luis. Efectivamente, no podría estar más de acuerdo contigo y comentarle a todas las personas que nos acompañan que efectivamente a raíz de una cultura que el mismo SAT ha impuesto, en el cual es muy sencillo presentar las obligaciones y realmente no se necesita algún conocimiento técnico, pues encontramos que cuando estamos llenando esta declaración, pues ya no resulta ni tan sencillo, ¿no? O sea, realmente sí se necesita un conocimiento. El comentario inicial con el que empezaste es de vital importancia. ¿Por qué? Este es mi razonamiento. No tenemos ningún antecedente en el llenado de la Declaración Anual de Personas Físicas Reciclo. Este es el primer ejercicio. Y recuerdo por ahí que tú y yo platicábamos fuera de cámaras en un principio, que teníamos dudas en cómo se debía de presentar esta declaración, dado que la base gravable para este tipo de contribuyentes en este régimen es completamente diferente que para los otros ingresos, para los otros ingresos, para salarios, para intereses, para uso goce temporal, para servicios profesionales. Sabemos que todos ellos tienen una mecánica, ingresos menos deducciones, y nos acumula la totalidad de la base gravable. Pero en el caso de reciclo, la duda que teníamos, oye, ¿cómo vamos a acumular la base gravable a los otros, a los ingresos de otros capítulos, siendo que el porcentaje de aplicación de tasa impositiva es diferente? Bueno, pues ahora, si bien ya teníamos el lineamiento, como bien lo mencionas, en el artículo 113 con todas sus fracciones,
nos decía que nos dice que estamos obligados a presentar una declaración anual. También es cierto que no teníamos el conocimiento que voy a presentar una declaración anual, pero ¿es una o son dos? La voy a mandar primero una y luego voy a mandar a otra. ¿Cuál es entonces la novedad en el cual en un mismo aplicativo vamos a hacer la presentación de dos declaraciones, porque técnicamente son dos declaraciones anuales precisamente por la diferencia que estoy mencionando, donde hay ingresos que se calculan, que tributan de una forma, la tasa impositiva se calcula de una manera y otros de otra manera. Y un poquito más adelante platicaremos de, ahora sí que casos de la vida real, donde nos suceden cosas que no vienen propiamente en temas Ujú. didácticos, ¿no? Tengo el caso, te comentaba Luis, de un contribuyente que tiene salarios, tiene intereses, tiene servicios profesionales, actividades empresariales, se suspendió a medio año y después se recicló. Pero bueno, mi primer comentario, Muy bien, Luis. Alejandro. Pues sí, precisamente vamos a empezar a puntualizar algunas cosas que vienen en el 113E. Y para dejarlo muy claro, queridos amigos de Educarte Fiscal, en la regla de resolución miscelánea que habla del reciclo es la 3.13, de la punto 1 a la punto 35, por si lo quieren revisar. Pero bueno, para comenzar, en el 113E es muy específico y nos dice, las personas físicas podrán optar. Entonces, esta es la primera parte importante porque nos dice pueden. No es una obligación como tal. ¿Por qué? Porque tenemos actividad empresarial y servicios profesionales en el artículo 100 y tenemos arrendamiento en el 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero en esta facilidad nos dice, mira, estas dos cuestiones las puede, bueno, en este caso son tres: actividad, servicios y arrendamiento. Estos tres movimientos tú los puedes meter en un reciclo, que es el único. ¿Cuál es la facultad o la facilidad que tienes? Que vas a pagar un impuesto mucho menor en cuanto a la ley del impuesto sobre la renta, pero va a tener algunas implicaciones. La primera de estas es que si tú tienes ingresos a lo mejor de estos tres y a lo mejor de otros dos que vamos a ver más adelante de acuerdo a los artículos que nos dice sueldos y salarios e intereses, si tú tienes estos 5 conceptos, por ejemplo, yo compro y vendo cosas, actividad empresarial. Yo presto servicios profesionales independientes, honorarios. Yo arrendo una casa habitación, ya tengo 3. Aparte tengo sueldos y salarios por una empresa y gano intereses por inversiones en alguna institución bancaria. Tengo 5 conceptos de ingreso para poder pertenecer a Reciclo. La primera puntuación que me dice es, por estas actividades tú no te puedes pasar de un ingreso de 3.5 millones. Y aquí va la primera aportación importante que les quiero decir. Me dice, vas a salir del reciclo, pero no me dice ya no vas a regresar. Aquí más adelante lo vamos a ver. Nos dice, puedes regresar ¿cuándo? En el siguiente año tú tengas ingresos menores a los 3,5 millones. Entonces, esa es la primera puntuación que quería hacer, Alex. No sé si quieras comentar algo al respecto de esto. Sí, no, no, completamente claro, Luis, sí, por supuesto. Hay situaciones en donde nos obligan a salir y en donde nosotros podemos optar por salir, que es lo que tú estás bien mencionando, ¿no? Entrando, pues bien, ya, de hecho, ya estamos entrando en materia, ¿no? El tema que nos atañe el día de hoy, pues viene consagrada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 113G, donde dice que los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección, al de reciclo, tendrán las siguientes obligaciones, entre otras que ya hemos mencionado. La fracción séptima nos dice presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente a aquel al que corresponda su declaración. Entonces, aquí podemos ver que en forma armónica con los demás títulos se debe de presentar una declaración anual, ya sea junta o individualmente, de reciclo, como bien lo mencionaste, sueldos y salarios, servicios profesionales, uso o goce temporal, quedando fuera algún otro tipo de ingreso que se reciba por algún otro capítulo, por algún otro título de la ley del impuesto sobre la renta. La ley es puntual y nos dice, puedes tributar como reciclo siempre y cuando tengas solamente ingresos de estos capítulos, los ya mencionamos, los ya mencionados, y que no excedan, como bien lo mencionaste, de 3.5 millones de pesos. Y aquí me gustaría complementarlo. ¿Qué sucede? Y hablando de la sumatoria de todos estos ingresos, evidentemente, ¿qué sucede
si en algún momento en algún mes en particular, por ejemplo, en el mes de septiembre, yo excedo de los 3,5 millones de pesos, que es una de las dudas muy recurrentes que he llegado a observar en redes sociales o en que incluso los clientes me preguntan, oye, ¿qué sucede? Pues entonces ya me pasaron al régimen de actividades empresariales, servicios profesionales y ya, no, aquí tenemos una barbaridad donde se nos dice por reglas de resolución miscelánea, si tú excediste los 3,5 millones de pesos, te vas a tener que regresar hasta el mes de enero y presentar declaraciones complementarias con una tasa impositiva diferente y con un cálculo diferente. Y aquí es donde yo te pregunto, amigo Luis, ¿qué importancia tiene más algo que está establecido en la ley o una regla de resolución miscelánea, ¿no? Donde una regla nos puede imponer una carga cuando ciertamente esa es la función de las reglas, que no nos obliguen a una carga adicional, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto, Totalmente amigo. de acuerdo, Alejandro, y precisamente esa es la parte que queremos puntualizar. Como les decíamos, son los puntos finos. Si bien el 113G nos dice que tenemos que presentar una declaración anual, si bien nos dice también el 113 por ahí del F, si no mal recuerdo, nos dice que tenemos que, si salimos de reciclo automáticamente, la ley dice, literal, dice, en cuanto salgas, excedas de los ingresos, a partir del siguiente mes vas a realizar tu cálculo del impuesto conforme al 100 o al 114 respectivamente. Entonces, el entender que es, yo salgo en septiembre, como dice Alejandro. A partir de octubre yo tendría que estar presentando mis declaraciones como actividad empresarial o como arrendamiento. Pero por resolución miscelánea nos dice, no, a ver, espérate. Como ya te saliste, ya no puedes estar tributando en reciclo, te tienes que regresar desde el principio. Desde enero me vas a presentar las declaraciones. Ahí nos dice la resolución miscelánea malmente complementarias. Oye, ¿cómo van a ser primero? ¿Cómo van a ser complementarias si ni siquiera pude presentar una normal porque yo no estaba en este régimen? Eso es lo primero que quiero puntualizar. Lo segundo, como bien dice Alejandro, la resolución, tenemos que ver también, ya lo habíamos comentado en algún otro programa, existe la ley, el reglamento y la resolución. Veámoslo como una pirámide, ¿sale? La ley está en la punta. Digo, sin tomar en cuenta la pirámide de contribuciones, constitución, tratados y demás, la ley está en la punta, abajito está el reglamento y abajito está la resolución miscelánea. En ese orden van. La ley obviamente es una imposición y es la que nos va a delimitar qué sí y qué no. El reglamento nos va a decir cómo vamos a hacer el sí y cómo no debemos hacerlo. Y como manera estratégica, la resolución miscelánea es un instructivo, debería de ser un instructivo de, mira, te metes a la página del SAT, le das clic aquí, le das tu RFC, le das tu contraseña, te va a aparecer, así debería de ser la resolución miscelánea. Pero en la actualidad, y yo me atrevo a decir de hace 2 o 3 años, se les empezó a ocurrir que para no hacer tantas modificaciones en la ley, empiezan a hacer modificaciones en la resolución miscelánea fiscal. Y yo muchas veces he puesto este ejemplo y les digo, es como si tenemos a tu papá, a tu tío y a un vecino, ¿sale? Y te dicen, tienes que hacer tal cosa. Si te manda el vecino, pues igual y si quieres o no le haces caso. Si te manda tu tío, pues más o menos, ¿no? Pero cuando te manda tu papá, o en este caso tu jefe, o la cabeza superior, pues tienes que aplicar esto, ¿no? ¿Qué estoy tratando de decir? No quiere decir que no vamos a realizar lo que dice la resolución miscelánea, pero a mi entender podríamos meter hasta un medio de defensa, Alejandro, porque no me puede cargar algo impositivo una resolución miscelánea. Recordemos que para la realización de una ley existe todo un proceso donde interviene Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, votaciones, el Ejecutivo, Legislativo, y todos los poderes de las cámaras y todo nuestro poder como tal, como nación. Y la resolución miscelánea no, digamos que son externas, Alejandro. Entonces, a mi entender, se tiene que hacer porque así lo marca la ley, pero no es lo marca la resolución miscelánea, pero no es algo que esté dentro de la ley. Sí, exactamente. No podría coincidir más y estar más de acuerdo con tus comentarios, Luis. Pues bien, así pues, tenemos un nuevo régimen en el cual estamos obligados a presentar nuestra declaración y cuando estamos llenando el formato, pues nos vienen muchas dudas en el sentido de qué casilla debo de palomear para efecto de presentar mi declaración anual.
Yo podría poner un ejemplo práctico. Tengo clientes que son reciclos desde el día 1 de enero del 2022. Sin embargo, ¿qué crees, Luis? Al momento de presentar la declaración anual, me doy cuenta que ya tiene palomeada previamente la casilla de actividades profesionales y de actividades empresariales y servicios Mm, profesionales. Entonces digo, ah, caray, ¿cómo está ese asunto? Y la de reciclo, curiosamente, no viene ujú, palomeada, esa la tenemos que ujú. palomear en forma manual. Entonces, si bien eso no viene ni en la ley del impuesto sobre la renta, ni en ninguna fracción del 113, ni en ninguna regla miscelánea, tenemos que darnos cuenta que la autoridad tiene muchas fallas en su aplicativo. Entonces, el hecho de que ya per se venga palomeado no quiere decir que es el régimen que te corresponde. De ahí que mi recomendación sería aguas con aquellos cursos rápidos de TikTok de clic, clic, enviar, porque precisamente nos puede meter en ciertas dificultades, ¿no? En este caso en particular, Luis, yo te comento que me metí y dije, ah, caray, qué raro que lo tenga palomeado, y me meto para empezar a ver qué información me va a precargar. ¿Qué crees? No me precargaba nada, ni Sí. ingresos, ni deducciones, evidentemente, porque no está tributando, pero entonces, ¿por qué diablos está palomeado? ¿Por qué diablos la autoridad, a veces cuando decimos, y esto me recuerda un comentario que me hizo un cliente, que ya no es mi cliente, y me dijo en algún momento, contador, me llegó un requerimiento, usted lo tiene que pagar porque esto es su Mm, obligación. Y le digo, bueno, pues déjame ver de qué se trata, ujú, ¿no? Sí, con gusto lo vemos, y yo lo resolví. Y me dice, ¿y para qué quieres verlo? Ni modo de que el SAT se vaya a mm. equivocar. Si me lo está pidiendo, pues es porque no se presentó. Entonces, curiosamente, al hacer el análisis, y lo que le estaban pidiendo era, ya no recuerdo bien, no sé si era un impuesto estatal, no recuerdo, les mentiría. Pero el chiste es que sí teníamos la suspensión de actividades. Y cuando hablé con él, le digo, mira, tú eres la prueba fehaciente de que el SAT se Ujú. equivoca. Por eso es que debemos estar Revisar. atentos para no solamente darle clic, clic, enviar y dar por bueno todo aquel dato asentado, ya precargado, ¿no? Debemos de hacer un análisis de ingresos, debemos de hacer una valoración a aquellos contribuyentes que son reciclo y aparte tienen otro tipo de ingresos, y no solamente darle clic, clic, Fíjate enviar, que ahí, ¿no? Alex, yo como recomendación que les podría decir es que, como bien dice el maestro Alejandro, cuando tú te metes a presentar la declaración ya viene palomeado algunas actividades, sueldos y salarios, arrendamiento, intereses, demás. Recordemos que nosotros también tenemos una constancia de situación fiscal. Entonces, yo lo que normalmente hago es, primero me meto a ver la constancia de situación fiscal para ver cuáles son las actividades que están dadas de alta por cada uno de los clientes, porque muchas veces pasa que no es que mi contador me dio de alta, no es que nada más me llegó a ocurrir igual con un cliente que hizo su trámite de pensión. Su esposo fallece, hace su trámite de pensión, tenía que realizar su trámite de la e-firma, y cuando va a hacer su trámite le dicen, ¿para qué la necesita? Para hacer mi trámite de pensión. Automáticamente el personal del SAT le activa la casilla de actividad empresarial y servicios profesionales. Entonces al siguiente mes le empiezan a mandar mensajes de que no ha cumplido con su obligación fiscal. Cuando me dice a mí, oye, fíjate que está esta situación, digo, pues si nunca estás dada de alta, nunca trabajaste, empiezo a revisar y su constancia dice esto, ¿no? Tiene una actividad empresarial. Entonces, ¿qué pasa? Tiene obligaciones de presentar declaración mensual, tiene obligación de presentar declaración anual. Oye, pero está en ceros, nunca hice nada, nunca vendí nada, no importa, la obligación existe. Y recordemos que el desconocimiento de la ley no nos exime del cumplimiento. Entonces, en este sentido, primero yo recomiendo, vamos a revisar la constancia de situación fiscal, de ahí vamos a ver cuáles son las actividades que realmente tengo yo dadas de alta, y no nada más en el periodo, Alejandro, bueno, cuando estoy presentando la declaración, sino regresarnos a lo mejor, si es posible, que tengan guardado una constancia de meses anteriores para poder revisar cuáles son las actividades o las obligaciones que yo tengo durante este periodo 2023, que se presenta precisamente la de 2022. Pero bueno, vamos a continuar, amigos, nos tenemos que ir a un corte, regresamos en un momento, no se vayan. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. Contador,
¿Tienes a cargo fiscalmente a una empresa o simplemente los temas fiscales te interesan? IMEFI tiene para ti el diplomado Máster de Impuestos Empresariales 2023 en modalidad presencial y en línea. Se imparte en 5 módulos independientes de 20 horas cada uno. En total, tiene una duración de 100 horas con la calidad de IMEFI que tú ya conoces, además de ser impartido por ponentes de gran trayectoria y profesionalismo. Los módulos son: taller especializado de IVA, causación, acreditamiento y devolución de saldos a favor. Temas selectos de ISR, CUFIN y reparto de dividendos, dictamen de enajenación de acciones, CUCA y reducción de capital y pagos al extranjero. Procedimientos y defensa fiscal en las empresas. Contabilidad electrónica CFDI 4.0, declaraciones digitales, fiscalización del SAT. Taller especializado de ISR para personas morales y declaración anual. No te lo puedes perder, inscríbete ya. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. ¿Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa? Vamos a tener nuevamente el taller de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad y también tenerlo a disposición del SAT, y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones, y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación. El acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador. La carta de aceptación del cargo. El manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso. Y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. Bien, amigos de Educarte Fiscal, continuamos con su programa IMEFI TV. El día de hoy tenemos el tema de declaraciones anuales reciclo, y para no entretenernos más, continuemos con una parte muy importante también, que es, lo vamos a abordar en tres formas, ¿no? Primero, pagos provisionales, otro muy importante que son las retenciones, y al final algunos detalles también muy esenciales que tienen que ver con la declaración anual. Y bueno, pasando precisamente a lo que nos comenta en pagos provisionales, recordemos que en el 113E hay una parte muy importante que nos especifica y nos dice: pagos provisionales mensuales. Dice, se considerará la totalidad de los ingresos cobrados, ¿sale? Esa es la primera puntuación que quiero hacer. Y la segunda, sin aplicar deducción alguna, con la siguiente tabla. Entonces, ¿qué quiere decir cuando me dice ingresos cobrados? Los efectivamente que ya me hayan pagado mis clientes. Esto quiere decir mediante flujo de efectivo. Si yo ya cobré ese ingreso, se tiene que tomar en cuenta para la declaración del pago provisional. Y aquí es muy puntual y me dice sin deducción alguna. Muchos clientes llegan y te preguntan, oye, me imagino que te ha pasado, Alejandro, oye, tengo sueldos y salarios, deducciones personales. No.
Oye, compré mi carro, gasolina, tampoco. Oye, fíjate que fui al doctor, tampoco. Hice mis lentes, nada. Si tú eres reciclo, es muy específico y muy puntual. Y digo, es muy entendible porque si ustedes analizan la tabla del 113E, nos va a dar a pagar del 1 al 2.5% como máximo. O sea, tu tabla, tu carga impositiva es bastante pequeña, es muy chiquito. Oye, yo obtengo un ingreso de 100,000 pesos, 1.5%. Oye, yo tengo un ingreso de 210,000 pesos, 2%. Y de ahí en adelante hasta el 2.5%, perdón. Entonces, al ser tu carga impositiva muy pequeña, pues obviamente no le puedes deducir nada. De lo contrario, ¿cuál sería el efecto inmediato? Tienes ingresos, pagas poco impuesto, tienes deducciones. Obviamente, en lugar de pagarme ese poquito, te va a dar siempre a favor. Entonces, es por eso, como por lógica, es que no va a tener deducciones de ningún tipo. ¿No, Alejandro? Sí, por supuesto, partiendo de que no hay deducciones propias de la actividad, no hay deducciones personales, se pierden, que es la que todos generalmente buscamos para generar un saldo a favor. Eso nos desalentaría en el sentido de que, caray, entonces reciclo, personas físicas no tienen saldo a favor, ¿no? Sí, lo tiene. Sí, también es posible que tengan un saldo a favor y invariablemente no es una regla genérica porque todo siempre llega, oiga, contador, quiero mi declaración anual con saldo a favor y aparte de ahí le pago. Ajá, sí, si sale a favor te pago cuando me la paguen. Sí, es cierto. Ándale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como bien ya lo mencionó el maestro Luis, la tasa es una tasa impositiva muy pequeña, pero esto sí nos puede generar un saldo a favor. Primero, porque vamos a estar pagando diferentes porcentajes en base al rango de ingresos que estemos percibiendo, que hayamos cobrado, como ya lo mencionó Luis, efectivamente. Segundo, es obligación la retención de las personas morales que paguen servicios a personas físicas que tributen en este régimen. ¿Y qué es lo que quiero decir con ello? Porque a veces todavía ahorita, aunque no lo crean, todavía ahorita hay confusiones. A veces pensamos que quien hace la retención es la persona física. No, quien hace la retención es la persona moral a quien se le prestan los servicios, los cuales pueden ser, como ya los mencionamos, actividades empresariales, servicios profesionales y uso o goce temporal. ¿A qué voy con esto? Una persona que se dedica a servicios profesionales, pues ya está bastante familiarizado con las retenciones de ISR, el 10%, y con la retención de las 2/3 partes del IVA, al igual que el uso goce temporal. Pero una persona que se dedica a actividad, que antes se dedicaba a régimen de incorporación fiscal o actividades empresariales, y ahorita en la actualidad está en reciclo, pues actividades empresariales también tienen una retención del 1.25%. Entonces eso es novedoso porque la gente no logra habituarse, como todo cambio va generando ciertas dificultades en base al margen de error que podamos cometer de no realizar las retenciones correspondientes. Pero entonces es una regla general que debemos de tener clara. Cuando una persona física reciclo le factura a una persona moral, cualquiera que ésta sea, debe de existir una retención del 1.25 por parte de la persona moral. Es decir, que esto va a resultar en un acreditamiento, primero en los pagos provisionales y posteriormente en la declaración anual, lo que eso nos conllevaría a obtener un saldo a favor también en la declaración anual de las personas físicas reciclo, ¿no? Sí, y lo que puntualiza el maestro Alejandro es muy importante porque tenemos que tomar en cuenta dos vertientes totalmente distintas. Cuando somos actividad empresarial y servicios profesionales de acuerdo al 100 y cuando somos reciclo, fíjense la diferencia. En el 100 nos dice específicamente el 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando tú realizas una prestación de servicio profesional o arrendamiento, dos actividades, le tienes que hacer, tu persona moral, le tienes que hacer la retención a la persona física del 10%, ¿sale? Pero nunca me dice nada de actividad empresarial. No le tenemos que retener por actividad empresarial. Muy diferente a lo que dice el 113J.
Dice, le tienes que aplicar una retención del 1.25% cuando realice actividades de servicios profesionales, arrendamiento y actividad empresarial. ¿Qué quiere decir? Que para reciclo, por las tres cosas, nos tiene que hacer la retención la persona moral. Y es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Persona física emite el CFDI. Yo, Luis, emito el CFDI a XSADCB. Yo la tengo que emitir con la retención, ¿sale? Esa es mi obligación. Alguna vez me preguntaba un cliente, oye, ¿y si yo no la emito con retención? Multa de acuerdo a lo que dice el Código Fiscal de la Federación, que va desde los 800 a los 14,000 pesos. Oye, ¿y qué pasa con la persona moral? En este caso, la obligación de la persona moral me dice, tú tienes que hacer el pago de las contribuciones iguales a la retención. No es la retención como tal, es como una penalización. Oye, tienes que pagar, persona moral, la retención que le tenías que haber hecho a la persona física. Entonces, la retención solo procede cuando de un reciclo le presta servicios, le enajena algún bien o le renta alguna cosa a una persona moral. No entre personas físicas, no de moral a moral, ojo, solo de persona física reciclo a persona moral. Ese es el sentido de la retención. Ahora bien, otro punto importante que también tenemos que tomar en cuenta, que también nos comentaba el maestro Alejandro, si bien no existen deducciones, hay una particularidad importante que tenemos que tomar, y es que sí nos dice que tenemos la obligación de obtener y conservar los comprobantes digitales que amparen gastos e inversiones. Esto relativo a que, oye, no me dejas deducírmelo, pero sí me obligas a que yo guarde los comprobantes de los gastos e inversiones que he realizado como reciclo. ¿En qué sentido? Recordemos que también tenemos una renta gravable para pagar la PTU en caso de que los reciclos, personas físicas, tengamos trabajadores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si bien no puedes hacer deducible el gasto o la erogación que tú realices por términos de reciclo, sí te va a ayudar para determinar una base menor para la renta gravable de la PTU. Y la renta gravable es igualita que como la determina el 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como la determina el 152, igualita. Ingresos menos deducciones, menos PTU pagada de ejercicios anteriores, y esa va a ser mi renta gravable, menos pérdidas en caso de tenerla. Y ahorita que tocamos el tema, Alejandro, también de las pérdidas de ejercicios anteriores, no sé si te ha pasado que algunos clientes tienen, en este caso, fíjate, también otra puntualidad que tenemos que tomar en cuenta, la resolución miscelánea fiscal nos maneja el término pérdidas. Ustedes, amigos de IMEFI TV, saben que las pérdidas son relativas únicamente a las personas morales. Para términos de personas físicas se le llama discrepancia fiscal. Entonces, en este sentido, Alex, ¿a qué voy? Existe una regla de resolución miscelánea en 2022 que nos dice que podemos aplicar estas pérdidas, mejor dicho, discrepancias fiscales, cuando fuimos régimen de incorporación fiscal, aplicarlas en la declaración anual del 2022 que se presenta en 2023. Pero existe la importancia, es que solo existe para la declaración 2022. Esa resolución miscelánea para 2023 ya desaparece. ¿Cuál es el sentido de esto? La ley en este caso, la resolución miscelánea nos permite quitarnos o bajar la carga impositiva con pérdidas de régimen de incorporación fiscal de años anteriores solo para esta declaración. Si nosotros tenemos un remanente todavía de esas pérdidas que pasan al siguiente periodo porque no alcanzo a amortizar toda, resulta que yo ya perdí mi oportunidad. Miren, si nosotros analizamos el 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que tenemos hasta 10 periodos para poder amortizar esta pérdida. En este sentido, pues obviamente estamos hasta en contra de otro artículo, se contrapone, Alejandro, contra el 57. ¿Qué pasa con mis pérdidas? Recordemos que las pérdidas son de personas morales. ¿Qué pasa con mi discrepancia fiscal como persona física? Que todavía yo tengo la facultad de poder absorber o de poder amortizar. ¿Se pierde, Alejandro? Fíjate, sí, es muy importante lo que acabas de mencionar y quiero puntualizarlo.
Como bien lo mencionas, Luis, la autoridad, me recuerdo que alguna vez en alguna clase, ya hace algunos meses, en la carrera, como unos 1000 meses, yo creo, eh, nos decía un profesor, ¿una persona física puede tener pérdidas? Y nos poníamos a pensar, pues, no, no puede tener pérdidas, ¿no? Pero nos decía, pues claro que puede tener pérdidas. Para eso están los proveedores, ¿no? Te prestan, compras, tú no terminas de pagar y ya tuviste una pérdida. Para efectos del SAT, como bien lo mencionas, esa pérdida se le da el nombre de discrepancia fiscal. La reconoce, pero te dice aguas. Si tú tienes discrepancia fiscal, ya estás en un supuesto para que yo pueda presumir que esa discrepancia es un ingreso omitido. Entonces, como que nos dice, o sea, sí puedo, pero no debo, ¿no? Sí puedo porque no debo, porque es como un foco rojo, ¿eh? Hemos escuchado muchas veces esa palabra. Como bien lo mencionas, la autoridad lo que hace es amarrarnos de manos en el sentido de decir, y quisiera nada más ponerle en números a tu ejemplo, yo tengo una pérdida fiscal, o una discrepancia o un exceso de deducciones sobre los ingresos de 100,000 pesos y solamente me permite el SAT amortizar esa pérdida durante la declaración que estamos presentando en este mes precisamente. Oye, si yo solamente amorticé 30,000 pesos de esos 10,000, de esos 100,000, pues esos 70,000 pesos quedan en el limbo, ya no los puedo aplicar para el siguiente ejercicio. Como quien dice, pues te llamabas, porque ya no los vas a poder deducir, ¿no? Entonces, es algo que nos llama la atención a las personas que nos dedicamos a esta profesión, porque nos damos cuenta invariablemente que el SAT ve para sí mismo, ¿no? O sea, el contribuyente cautivo es al que tienes que exprimir en el sentido de que no pueda ni tenga los elementos para poder hacer alguna deducción que esté establecida en la ley, como bien lo mencionaste, ¿no? De hecho, podríamos hablar de que hay un tratamiento diferencial para personas físicas que para personas morales, ¿no? Sí, perdón. Sí, realmente, si nosotros nos vamos a verlo de manera global, diríamos, perdón, podríamos decir que la afectación No te preocupes. para régimen simplificado de confianza es muy importante. Primero, nos limita a la parte de los ingresos. Segunda, nos quita deducciones. Tenemos una carga impositiva pequeña, es cierto, pero ¿qué quiere decir? Siempre tenemos que estar pagando impuesto por el ingreso que nosotros tengamos, siempre. Oye, fíjate que yo tengo 1,000 pesos de ingreso, 1,000 pesos de gasto. No tengo para pagarle a la autoridad. A la autoridad no le importa. Me vas a pagar mi 1%, sí o sí. Entonces, en ese sentido, Alex, ¿qué pasaría con la declaración anual cuando cambiamos de régimen entre periodos? Perdón. Sí, te preguntaba, Alex, No ¿qué te pasa, digo. qué pasa cuando, de manera general estamos viendo las implicaciones del reciclo? ¿Qué pasa cuando nosotros como personas físicas estuvimos saltando de régimen por algunas cuestiones? Yo pongo un ejemplo. Yo tenía en enero y febrero a un régimen de incorporación fiscal. En marzo le platico, oye, fíjate que está este régimen, me dice automáticamente, páseme para allá, contador. ¿Por qué? Porque yo no tengo deducciones autorizadas, yo no tengo forma de gastar porque presto servicios profesionales. Entonces, yo, por ejemplo, hago videos. ¿Cuáles son mis deducciones que puedo meter? No, pues cámaras, instalaciones, demás cosas que puedas adecuar, ¿no? Y me dice, es que yo lo hago una vez, ese gasto lo hago una vez y no lo vuelvo a hacer hasta después de bastante tiempo. Entonces me conviene más el reciclo porque no tengo deducciones. Bueno, enero, febrero, recordemos que RIF no tiene obligación de presentar declaración anual a menos que sea coeficiente de utilidad. En este caso no, eran determinaciones mensuales definitivas, tanto para IVA como para ISR. Y lo cambiamos en marzo a reciclo. La autoridad no me dice específicamente, oye, no te puedes cambiar a pesar de que sea agosto o julio. Te dice, tú puedes entrar en el momento que tú quieras. Lo damos de alta en marzo. Cuando presentamos su declaración anual de reciclo, nos aparece de marzo a diciembre. ¿Esto es viable, Alejandro? Sí, precisamente Luis, que era lo que comentábamos fuera del aire y lo quiero poner, porque una cosa es lo que viene en la ley, una cosa es lo que dice la resolución miscelánea y otra cosa es lo que sucede en la vida real. Y es aquí donde nos generan de dudas. Comentaba que tengo un caso particular
en el cual en esta declaración anual de este mes de una persona que ahorita está actualmente tributando el reciclo, en enero y febrero, en el primer trimestre tenía salarios y también tenía servicios profesionales y también tenía intereses. Evidentemente estaba en actividades empresariales. Por ahí de medio año se suspendió y se reactivó por ahí de septiembre como reciclo, de tal forma que he leído en redes que dicen, oye, es que debiste de haberte regresado y presentar declaraciones complementarias. Y les decía, no, porque desde mi punto de vista no fue expulsado del régimen de reciclo, fue una decisión voluntaria. O sea, ni siquiera llegó a los 3.5 millones de pesos, por ahí llegó como a los 2.8 millones de pesos en el ejercicio. Entonces, cuando presento la declaración anual, y es ahí donde viene lo que estábamos comentando en un principio, de este contribuyente en particular que tiene salarios, que tiene actividades empresariales, que tiene intereses y que además tiene ingresos exentos porque también vendió una casa, también es reciclo en el último cuatrimestre. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Empiezo a llenar la declaración cuando empiezo a ver que me pregunta deducciones personales. Y dije, ah, caray, me está preguntando por deducciones personales, pero reciclo no tienes deducciones personales. Y al llenar el apartado con la casilla de reciclo, ahí ya nada más me maneja los puros ingresos sin deducciones. Entonces, ya sea que estemos al tanto o no, en este caso podemos observar que la plataforma, que la aplicación nos va llevando de la mano y nos dice, a ver, ¿estuviste tributando por salarios? Puedes tener ingresos exentos, como si recibiste aguinaldo, vacaciones, prima vacacional. También vas a tener derecho a las deducciones personales por los ingresos que hayas percibido, salvo los ingresos de reciclo. ¿Y cuál es el resultado? Que al final de hacer toda la captura, vamos a obtener dos acuses, como si estuviéramos o como si hubiésemos presentado dos declaraciones. Pero no, realmente es una, con un acuse donde están todos los ingresos salvo reciclo y otro acuse donde están los ingresos con reciclo. Entonces, ¿qué nos da como resultado? Que podemos tener dos saldos a favor, dos saldos a cargo. Por ahí había una pregunta donde me decían, oye, ese saldo a favor en actividades empresariales me da saldo a cargo y en reciclo me da a favor, ¿lo puedo compensar? Recordemos que en términos del Código Fiscal de la Federación, en sueldos y salarios, ¿no, Alex? Porque actividad empresarial y reciclo no pueden tributar juntos. No, tienes razón, perdón. Sí se pueden compensar, pero siempre y cuando hayas presentado la declaración y el SAT ya esté informado de ese saldo a favor. Como lo estamos haciendo en el mismo momento, entonces evidentemente uno lo tendríamos que pagar y el otro lo tendríamos a favor, o pudiera ser que presentáramos primero un bloque y después otro bloque para poder compensarlo. No sé qué opinas. Fíjate que ahí yo lo que haría, Alex, en este sentido y también como puntualización, es que me esperaría yo unos días, 3, 4 días, a que la plataforma me jale como tal el resultado positivo. Y en ese sentido ya podemos hacer una complementaria, y ahorita vamos a platicar un poquito de la complementaria, hacer una complementaria para compensar el saldo a favor que tengo del otro régimen, y así ya lo podemos compensar y ya no pagamos y utilizamos el saldo a favor que tenemos, ¿no? Otra problemática que he observado es que los saldos a favor de actividades empresariales y de salarios y de uso y goce temporal viene reflejado en el aplicativo de devoluciones que está en proceso, sí, pero el de reciclo no. No dice. El saldo a favor que pudiera obtenerse en reciclo no está contemplado, entonces queremos pensar que es una falla de la plataforma que no se encuentra actualizada, pero evidentemente si se tiene un saldo a favor, pues es nuestro derecho recuperarlo. Sí, justo, ¿no? Así, y bueno, les quería hacer ya por último, por cuestiones de tiempo, nos falta muchísimo tema, pero lamentablemente no podemos ahondar más porque son muchas puntualizaciones las que tendríamos que hacer. Por último, de los últimos detalles que quiero tomar en cuenta es que muchos clientes, muchos hasta colegas, se atreven a decir, sabemos que el aplicativo tiene un detalle, ¿no? Que no jala las pérdidas de personas físicas, que no reconoce los complementos de pago.
varios detalles. Ahorita lo que nos comenta el maestro Alejandro, en el caso de Recico, cuando tenemos un saldo a favor, tampoco me dice en proceso, no me da el estatus como tal, varios detalles que todavía tiene la plataforma. Bien, en este sentido, yo he escuchado y he visto en varios grupos de WhatsApp, de Face, de varias plataformas, en donde dicen los colegas, oye, no me jala la pérdida, ¿qué puedo hacer? Y de manera así espontánea te dicen automáticamente, presenta una complementaria para que te jale el saldo a favor. Y yo digo, órale. Recordemos, amigos, que la autoridad fiscal tiene 5 años, 5 periodos para poder revisarnos como tal esos saldos a favor que nosotros tengamos. Imagínense que yo tengo una pérdida de hace 10 ejercicios. La autoridad ya no tiene la facultad para revisarme, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo en automático, y supongamos, estamos en 2023, yo tengo una pérdida de 2013, ya perdió sus facultades la autoridad de revisión, ya no me puede revisar, pero automáticamente cuando yo presento una complementaria en 2023, a pesar de que mi declaración es de 2014, actualizo otra vez la suposición para que la autoridad tenga 5 años, estamos hablando del 2028, para que me diga, a ver Luis, a ver Alejandro, por favor dime de dónde obtuviste esta pérdida del 2014. Entonces, ojo. No por el hecho de presentar la complementaria significa que esté bien. En este sentido, ¿yo qué haría? ¿Sabes qué? La plataforma no me está jalando la pérdida. Un caso de aclaración primero ante el SAT. Sé que no me va a contestar de manera pronta, pero para eso tenemos complementarias. Tenemos derecho de 5 complementarias. Si bien es cierto, el portal nos deja hacer 5 complementarias. Si bien es cierto, 3 son para nosotros y las últimas 2 son para la autoridad. Yo sí me atrevería hasta ocupar 4 complementarias, le guardo una a la autoridad. Pero, ¿a qué voy con esto? No podemos estar haciendo actualizaciones o estar jalando pérdidas de ejercicios anteriores así nada más. Yo les comentaba... ¿qué hago? Un caso de aclaración al SAT. Oye, no me va a contestar luego, Luis, ya estamos a 18, no me va a contestar de aquí al 30 que tengo la obligación. Recordemos que dice la ley, se tiene que presentar en el mes de abril, ¿sale? Pero el periodo es hasta el 31 de julio. Ese es el periodo, no es que exista una extensión de tiempo. Nosotros lo queremos hacer siempre en abril porque la ley dice en abril, pero realmente para que se considere que está presentada en tiempo y forma tenemos hasta el 31 de julio. Y también hasta hablando por devoluciones automáticas, Alex, tenemos hasta julio para presentarlas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Presento mi caso de aclaración, llega el 31 de julio, no me ha contestado la autoridad, que ya sería mucho tiempo. No me ha contestado la autoridad, yo guardo las pantallas de la página del SAT donde le digo, ¿sabes qué? No me estás jalando las pérdidas que yo ya tengo, obviamente tengo comprobación de las discrepancias fiscales de ejercicios anteriores, la guardo. No me contesta la autoridad, tengo todavía Prodecon de mi lado. ¿Sabes qué, Prodecon? Ayúdame por favor porque la autoridad no me está reconociendo estas pérdidas que yo ya tengo. Ayúdeme por favor a que me las reconozca. Y hay casos en donde la autoridad de manera inmediata, abre el portal para que puedan meterlas, solicitar las aclaraciones o darle contestación a las aclaraciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No por el hecho de que digan presenta complementaria hay que presentarla, hay que analizar si me conviene o no presentarla. Si es de 1 o 2 ejercicios anteriores, podría ser. Imagínense de 2014 que me diga la autoridad en el 2028, a ver Luis, dime de dónde obtuviste esta pérdida. Para empezar, recordemos que los FDIs empezaron en marzo del 2014. ¿No? A lo mejor enero, febrero, ni siquiera tengo los FDIs digitales por internet, todavía los tengo en papel. A partir de ahí, recordemos que no existían ni complementos de pago, ni PUE, ni PPD, ni nada de lo que existe hoy en día. Entonces, obviamente la determinación sería totalmente diferente. A lo mejor ni era mi cliente y yo ya lo estoy actualizando una pérdida, Alejandro, que ni siquiera estoy seguro si la tuvo o no. Tengo los... Bueno, en conclusión, hay que tener mucho cuidado con estas complementarias. No, sí, por supuesto, Luis. Acabas de mencionar un tema muy importante. A veces para nosotros como contadores, lo más fácil y lo más práctico es presentar una declaración complementaria, pero desconocemos el alcance con términos que van de caducidad y prescripción, muy de la mano. Caducidad, cuando caducan las facultades de la autoridad para ejercer sus facultades de comprobación, y estos son los 5 años que mencionas. Si nosotros presentamos la declaración de 10 años antes u 8 años antes, pues estamos reviviendo esa facultad
para que la caducidad sea más lejana y la autoridad nos pueda ejercer sus facultades de comprobación. Y la prescripción es precisamente cuando un crédito, la autoridad pasó el tiempo y ya no lo pudo cobrar. Es precisamente eso, ¿no? Entonces, son conceptos que debemos de manejar, debemos de tener claros, a efecto de no pensar simplemente que, ay, pues ya me dijeron en Marcasat que presente una declaración complementaria, ¿no? Ellos ni te van a decir que estás reviviendo tantos ejercicios, para que la autoridad te pueda ejercer facultades de comprobación. Así que sí, es muy importante manejar esos aspectos. Muy bien, Alejandro, y pues por cuestiones de tiempo, queridos amigos de Educarte Fiscal, nos tenemos que despedir con este tema. Sabemos que nos hacen falta algunas puntuaciones por hacer, pero pues te escucho, Alejandro, tus últimos comentarios acerca de la declaración anual del Resico Persona Física. Pues yo creo que terminaría comentando la invitación a todos los que amablemente nos ven a estudiar, a analizar, a ver cuáles son las posibles repercusiones que tenemos en presentar declaraciones tan simples, entre comillas, como la declaración de reciclo, porque nos puede traer ciertos inconvenientes en el sentido de que entremos en discrepancia, entremos en presunción de ingresos. Entonces, son conceptos que debemos de tener claros, debemos de estudiarlos, analizarlos, para que los profesionales que nos dedicamos a esto podamos desarrollar su trabajo, ¿no? De alguna manera, no dudo que haya personas que tengan el interés genuino de presentar su declaración, pero que estén conscientes de que el margen de error puede ser alto y puede traer posibles consecuencias con el afán de obtener un saldo a favor, porque fulanito, perenganito siempre obtiene saldo a favor. Incluso ahorita en la declaración anual de este año, muchas personas que regularmente tenían un saldo a favor por la deducción de créditos hipotecarios, de intereses por créditos hipotecarios, pues ahorita el problema es que ese interés real se nulificó por el efecto de la inflación. Entonces son más aspectos que debemos de considerar para poder obtener y decir si tienes un saldo a cargo o si tienes un saldo a favor, pero mira, lo que se obtuvo en la declaración anual es un saldo real, es un saldo analizado, es un saldo estudiado y no se tendrá algún otro problema adicional. Así que sin más por el momento, ha sido un gusto compartir con ustedes. Querido amigo Luis, te mando un abrazo a la distancia, también a Anita, y pues muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana con un tema que estoy seguro que será de su interés. Sí, así es, Alex, un abrazo de vuelta, muchísimas gracias. Y pues también como últimos comentarios por el tema de Resico, recordemos también que este régimen nos da la oportunidad de que si bien sales por los 3.5 millones, puedes regresar a él, es la única forma que tenemos. Otro detalle importante que tenemos que tomar en cuenta, cuando nosotros salimos de un régimen y entramos a Resico, ahí sí es muy puntual y me dice, te tienes que permanecer lo que resta del ejercicio. No podemos hacer me paso de arrendamiento a Resico y de Resico me regreso a arrendamiento porque ya no me gustó. Ya no es posible. Entonces son puntos a considerar. También cuando platicaba de que el maestro Alejandro de la declaración anual, la parte de las deducciones, ¿cómo viene el aplicativo? Viene primero, suponiendo sueldos y salarios, abajito viene Resico, se determinan de manera independiente, después vienen las deducciones para sueldos y salarios, para Resico ni siquiera nos aparece, después viene la determinación del impuesto para ambos, los dos bloques se vuelven a aperturar y ya por último nos da el pago. Así es como vienen y como bien maneja el maestro Alejandro, nos va a dar dos acuses, no es que sean dos declaraciones, sino que simplemente son dos regímenes totalmente diferentes. No me resta más que darles el agradecimiento por habernos visto el día de hoy y ojalá estos temas sean de bastante relevancia para ustedes. Mucho gusto de tenerlos por aquí y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.